grande, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tu presencia en este lugar, tu presencia sobre cada vida, tu presencia hablando, tu presencia redarguyendo, tu presencia enseñando, tu presencia mostrando, porque eres tú, Señor, el Dios digno de honra, de gloria y de alabanza. Espíritu Santo de Dios, direcciónanos a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, háblanos, Señor, según tú sabes que necesitamos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Señor, a Isaías, al libro de Isaías. Bendito sea tu santísimo nombre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque Él es el que obra y Él es el que edifica la casa, Señor. Alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Isaías 50, dice la poderosa palabra del Señor en el capítulo 50 de Isaías, en el verso 4. Dice la palabra del Rey: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los niños. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Iglesia, recuerda, Dios hace. Dios hace. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Recuerda, Dios hace. Dile al que tienes al lado, recuerda, Dios hace. Dile, recuerda, Dios hace. Recuerda, Dios hace. Porque a veces pareciera que se nos olvida. Porque a veces no recibimos instantáneamente lo que pedimos. O con nuestros ojos físicos vemos muchos obstáculos, se nos olvida. Pero hoy Dios nos recuerda que Él hace. Toma asiento, amada iglesia. Toma asiento. Y en esta noche el Señor nos va a recordar algunas de las cosas que Él ha hecho, pero que va a seguir haciendo. Dice el verso 4 de Isaías 50. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Tú sabes por dónde es que el hombre peca más? Por la boca. Con la lengua es que el hombre peca más. Con lo que dice, con lo que declara, con lo que establece. Pero como el Señor conoce al hombre y el Señor sigue haciendo, en esa época el Señor le dio, escribía este libro, lengua de sabios. ¿Tú quieres que Dios te dé lengua de sabios? Yo necesito que Dios me dé lengua de sabios. La iglesia necesita que Dios le dé lengua de sabios. Cuando recordamos que Dios hace, cuando recordamos que Dios da, cuando recordamos que Él es vivo, que Él es real, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los caracteres, que a pesar de las historias de vida, Él actúa. Él actúa porque Él no depende de nada de eso. Él no depende del clima, Él no depende de la situación económica, Él no depende de la situación social, Él no depende de nada. Todos dependemos de Él. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
despertará mañana tras mañana. Y oído, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Iglesia hermosa, tú necesitas hablar bien. Saber hablar donde trabajas, saber hablar donde vives, saber hablar donde estudias, saber hablar donde tú te mueves. Hay muchas personas que cometen grandes errores y se meten en tremendos problemas porque no tienen sabiduría para hablar. Y el Señor quiere llenarte a ti y a mí de esa lengua de sabios. De esa lengua de sabios. Aquí nos da un ejemplo, dice, para saber hablar palabras alcanzado. Hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que está en angustia. Hay mucha gente que tiene problemas. Y nosotros venimos aquí y recibimos no solo para nosotros, sino para darle a otros. ¿Cuántas personas conoces tú que tienen problemas? Que tienen circunstancias difíciles, que están en angustia, que están en lucha y necesitan la palabra adecuada en el momento adecuado. Dios quiere hacerlo a través tuyo. Dios quiere hacerlo a través tuyo. En tus tiempos de oración dile, Señor, allí en Isaías 54, tú dices que tú le diste a este profeta Isaías lengua de sabios. Yo necesito que me des lengua de sabios. ¿Cuántos le pueden decir en esta hora, Señor, dame lengua de sabios? Yo no quiero lengua de necios. Yo no quiero hablar lo que no sirve y lo que no conviene. Señor, por favor, dame lengua de sabios, que cuando yo abra mi boca, la abra y pronuncie palabras con sabiduría, según lo necesite las personas. Aún hay personas que en su vida laboral pierden trabajos porque hablaron lo que no tenían que hablar o en el tono en que no tenían que hablarlo, o aún se presentan a una entrevista y como no tienen la sabiduría hablan incorrectamente y no son contratados. ¿Cuántas contiendas hay en los hogares? Porque no tenemos lengua de sabios. Y la lengua de sabios no solo es para aprender a hablar, sino también para saber callar. Recuerda que Dios sigue dando. Recuerda que Dios sigue haciendo. Verso 5. Jehová el Señor me abrió, ¿qué? El oído. Y al final del verso 4 dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor no solo quiere darnos lengua de sabios, sino quiere abrirnos el oído para que oigamos y despertarlo pero para que oigamos como sabios. No solo necesitamos hablar con sabiduría, necesitamos oír con sabiduría. Y el Señor quiere darte a ti y a mí ese oído para oír como los sabios. Porque a veces los seres humanos oímos con las emociones. Oímos con las predisposiciones que tenemos. Oímos con los temores. Oímos de tal manera que no oímos como los sabios. Y si una persona no oye como sabio, ¿hablará como sabio? No. No. ¿Cuántas veces a ti te han hablado cosas y realmente no estás poniendo cuidado a lo que hablan ni entendiendo de lo que habla la persona, sino estás pensando y sintiendo conforme a tu emoción o conforme a tu percepción? Para evitar conflictos no solamente necesitamos saber hablar, sino necesitamos saber oír. ¿Algún día le has dicho, Señor, dame oído de sabio? Dame oído de sabio. Necesito, Señor, oír como los sabios. Tu palabra dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Y atrás dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y mira que aquí el profeta dice algo más. Y no fui rebelde. Y no fui rebelde. Un problema grande ser humano se llama la rebelión. Si tú hablas con cualquier persona, siempre la persona
persona cree que tiene la razón. Y cuando tú le dices a alguien, a quien sea, estás mal, te equivocas, ¿cuál es la reacción? Se enoja, se molesta, contiende. Pero cuando nos paramos a pensar, Señor, ¿será que sí es cierto? Que tal vez el equivocado soy yo, el que estoy fallando soy yo. Cuando una persona oye como los sabios, no contesta a la ligera, sino piensa y pregunta. ¿Hay razón en quien me habla, Señor? ¿O no la hay? La palabra del Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová, teme a Dios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. A veces el Señor abre el oído porque recuerda que Dios sigue haciendo y dando. Pero no queremos oír lo que Él nos habla. O no nos gusta lo que nos dicen. Y entonces hace cuenta que no yo y retrocede en el proceso que lleva con Dios. Y cuando una persona retrocede, pierde. Siempre va a perder. Iglesia, en tu oración y en mi oración, pidámosle eso. Señor, tú sigues haciendo y tú sigues dando. Yo necesito no solo que me des lengua de sabio, sino que me des oído de sabio. Cuando una persona tiene oído de sabio, oído lleno del Espíritu Santo de Dios, sabe si lo que le hablan es verdad o mentira. Saben si lo que le hablan en verdad le conviene o no le conviene. Porque el Espíritu Santo está controlando lo que oye. La palabra del Señor dice, prontos ¿para qué? Oír. Y tardos para hablar. Cuando una persona tiene oído y lengua de sabio, cumple esto. Escucha atentamente y no responde a la ligera. Sino mientras está oyendo, está preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? O guardo silencio. Mira lo que dice el verso 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Recuerda que Dios sigue dando y Dios sigue haciendo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Por fuerte que sea la circunstancia, por grande que parezca el problema, para Él es como nada. A veces colocamos a Dios a nuestra posición y como para mí es difícil o imposible o como que veo que no llega, entonces se me va la fe. Y creo que como a mí me quedó grande, a Dios también. No, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y Él quiere ayudarte en la necesidad que tengas. Él quiere socorrerte, Él quiere favorecerte, Él quiere auxiliarte. Pero lo que no puede faltar es tu fe. Lo que no puede faltar es que tú creas que Dios sigue actuando a tu favor, a favor de tu casa, aún a favor de esta ciudad y de esta nación. Y nuestra oración tiene que ser creyendo que Dios tiene el control, que Él nos quiere ayudar. ¿En qué quieres que te ayude? Dile ahí, cierra ahí un momento los ojos y dile, Señor, tú sigues ayudando. Señor, tú sigues haciendo. Tú sigues siendo Dios. Dile, Señor, yo vine en esta noche a este servicio de intercesión para recibir de ti. Necesito tu ayuda en esto. Necesito tu ayuda con esto. Señor, tú el Señor, tú Abba Padre, tú Jehová, tú Adonai, me ayudarás.
guiarás, me ayudarás. Hoy te pido, ayúdame con esto, Señor. Ayúdame, Señor, no me dejes avergonzado, Señor. No me dejes avergonzada por cuanto en ti, mi Rey, confiado, por cuanto en ti, mi Señor, he creído, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame, Rey de los cielos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Díselo en esta noche. Señor, sé que no seré avergonzado. Sé que no seré avergonzada. Sé que tú me ayudarás en esto. Sé que tú me ayudarás en aquello otro. Sé que tú me darás esta respuesta. Sé que tú me abrirás esta puerta. Sé que tú me quitarás ese obstáculo. Sé que tú harás en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Porque tú sigues siendo Dios. Porque tú sigues haciendo. Porque tú sigues actuando a favor de quien te busca, Señor. Iglesia preciosa, recuerda. No olvides, porque en medio de las circunstancias fuertes a veces el hombre olvida que Dios hace. A veces el hombre olvida que Dios ordena. A veces el hombre olvida que Dios sigue teniendo el control. Vete a Génesis. Génesis capítulo 41. Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. En Génesis 41, en el verso 51. Génesis 41, 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Iglesia, hay cosas que Dios quiere hacerte olvidar. Porque a veces el hombre recuerda mucho los procesos duros por los que pasó, los sufrimientos, las angustias, los dolores, las falencias, y eso lo atormenta. Y eso no lo deja avanzar, y eso no lo deja conquistar. Y hay cosas que Dios quiere hacerte olvidar. Piensa por un momento, ¿cuál es ese pensamiento repetitivo que viene a tu mente? ¿Cuál es ese pensamiento o eso que no pudiste cumplir, que no pudiste hacer, en lo que te fue mal, en lo que no tuviste el éxito que anhelabas, que te quita la paz y que se repite una y otra vez en tu mente y que tal vez aún te pones a orar y viene ese pensamiento? Dios quiere hacerte olvidar eso. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero tú tienes que permitir que Dios borre de tu memoria algunas cosas que no son de provecho. Y a veces el hombre, en vez de permitir ese proceso, como que en su mente llama, como que en su mente trae circunstancias negativas del pasado. Por eso es que al hombre le cuesta tanto perdonar, porque continuamente trae a su memoria lo que le causó el dolor, la herida, el daño, y si hubo una persona involucrada, la persona que le hizo daño. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios quiere hacerte olvidar tu trabajo, tu sufrimiento, tu angustia, tu pasado, tu dolor, tu necesidad. Permíteselo. Y dile hoy, Señor, Señor, hoy quiero que me hagas olvidar esta circunstancia fuerte que pasé. Hoy quiero que me hagas olvidar eso que tal vez viene una y otra vez a mi memoria y me atormenta. Yo creo que las cosas viejas pasaron y que tú haces cosa nueva. ¿Sabes a veces por qué no llega lo nuevo? Porque entre recuerda lo viejo una y otra vez y sobre todo lo negativo, lo malo.
entonces permite que el Señor pase su borrador celestial por tu memoria. Y no traigas a memoria las cosas viejas y sobre todo las que hacen daño. Amén, iglesia. Recuerda que Dios sigue haciendo. Recuerda que Dios sigue trabajando. Job capítulo 19. Dios hace como quiere, cuando quiere, para tu beneficio y para el mío, para tu salvación y para la mía. Job 19, mira lo que dice. Job 19, verso 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado. Ahí sí no hubo amén. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. A veces Dios tiene que derribarnos. A veces Dios tiene que derribarnos de donde estamos y tiene que envolvernos en su red para nuestro propio bien, para nuestra propia bendición, para nuestro propio beneficio. Aquí Job, en el medio del proceso tan fuerte que vivía, hace una declaración tremenda. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado. Muchas de las cosas que Dios hace en nosotros y por nosotros, incluye que nos derribe. Que nos derribe de conceptos que teníamos. Que nos derribe de lugares donde estábamos, que nos derribe de circunstancias que vivíamos y que nos envuelva en su red. A veces el hombre se siente atrapado y casi siempre el hombre cree que lo enredó y lo atrapó el diablo. ¿Y qué si yo te digo en esta noche que a veces es Dios el que te está envolviendo en su red? Y te tiene atrapado. Te tiene atrapado. Por tu propio bien. Por tu propio beneficio. Por tu propia ayuda. Cuando tú te sientas atrapado, amarrado, pregunta, Señor, ¿eres tú? ¿O es el enemigo? ¿Eres tú? ¿O son las circunstancias? Porque lo que menos le gusta al hombre es que Dios lo derribe. Pero Dios lo tiene que hacer muchas veces. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Aquel hombre orgulloso, altivo, soberbio, autosuficiente, que además creía que sabía mucho de Dios. Y que atacó muchísimo a las personas que en su momento buscaban del Cristo la gloria. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Derribarlo de su caballo y derribarlo de su posición. Dejó ciego 3 días. Lo envió en la red de la ceguera. Porque el Señor necesitaba quebrarlo para que él pudiera oír, para que él pudiera entender, para que él pudiera obedecer. A veces hay puertas que Dios va a cerrar, no es el diablo, es Dios. Porque pueden parecer buenas, pero a los ojos de Dios no lo son. A veces hay lugares donde Dios no nos va a permitir llegar. Y cuando no estamos conectados con Dios y con el Espíritu Santo, no entendemos que Dios está haciendo, que Dios está actuando para favor tuyo, para bendición tuya. Cuando sientas y veas algo cerrado, pregúntale, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, amén, Señor. Por algo es, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no lo entienda. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Muchas de las personas que llegamos a Cristo, no llegamos a las buenas. Dios tuvo que derribarnos.
Dios tuvo que quebrarnos. Dios tuvo que bajarnos para que pudiéramos entrar a su presencia, a conocerlo y a entenderlo. Y con el paso del tiempo entendemos, gracias Señor porque me derribaste. Sino quién sabe en qué lío andaría. Tal vez hasta mi vida, tal vez hasta mi salvación hubiese perdido. ¿Tú has orado para que Dios derribe? Señor, si hay algo en mí, derríbalo. Derríbame. Si tú consideras, Señor, que no estoy como tú quieres, derríbame. A veces tenemos que orar para que Dios derribe a nuestros familiares. Para que Dios derribe a los que son opositores de Él. Para que Dios los derribe y los traiga a sus pies. Los traiga a su amor. Les dé la convicción. Porque a veces los hombres, por lo que se les habla, parece que no entendiesen. Y necesitamos ser derribados por el Rey de Reyes. ¿Sabe qué es lo precioso? Que cuando Él derriba no destruye ni daña. Sencillamente es un proceso que Él hace para mejorarnos. Amén. Recuerda que Dios está haciendo. Primera de Reyes. Dios da y Dios hace. Primera de Reyes capítulo 5. Mira esta belleza que Dios hace. Primera de Reyes 5. Mira lo que dice el verso 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Cuando quieren paz por todas partes. Dios la quiere dar. Dios la quiere dar. Él quiere darte a ti, a tu casa, a tu familia. Quiere darle a esta ciudad y a esta nación paz por todas partes. Paz por todas partes. La humanidad habla mucho de paz. La humanidad hace muchas estrategias para obtener paz. Pero la verdadera paz solo la da Dios. Porque la verdadera paz no viene de afuera adentro. Viene de adentro hacia afuera. Entonces tiene que establecerse Dios en cada vida, en cada corazón, en cada mente, en cada alma. Y Él es el que llena de paz. Y cuando una persona permite que el Eterno le llene de su paz, esa paz comienza a irradiarse a todo lo que la rodea. Y entonces va a tener paz con Dios, paz consigo mismo, y Dios se encarga de poner, dice la palabra, aún a sus enemigos a paz contigo. ¿Cuántos quieren que aún los enemigos estén a paz contigo? Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Dios se quiere llevar tus adversarios. Pero no solo los de afuera, sino los de adentro. Porque a veces es más fácil quitar los adversarios de afuera que los internos. Y muchos adversarios internos impiden que la paz de Dios se establezca en las vidas, en las mentes, en los corazones. Pero créeme, que Dios da y Dios hace, recuerda. Y si Dios dice, vas a tener paz por todos lados, la vas a tener. La vas a tener. Y la vas a declarar para tu vida, para tu familia. Aún la declaramos para esta ciudad y aún la declaramos para esta nación. Que el Dios que hace, el Dios va a dar paz en esta ciudad y en esta nación. La paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que te vayas al libro de los Salmos. Bendecimos tu nombre. Dios da
y Dios hace. Salmo 71. Salmo 71, verso 17. Dice la palabra del Rey: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Iglesia hermosa, cuando aún tú no caminabas con Cristo, cuando aún tú no conocías de Cristo, cuando aún yo no lo hacía, Dios ya nos estaba enseñando. Dios ya nos estaba enseñando. Porque Él hace y Él da. Y algo que Él hace y da es enseñarnos en el diario vivir, en las circunstancias que tú vives, en los procesos diarios que tienes, por donde vaya, Dios te está enseñando. Con lo que pasa y con lo que no pasa, Dios te está enseñando. Pero a veces no lo percibimos, no lo entendemos, no nos damos por entendidos de que Dios nos está enseñando. Y yo creo que muchos han pasado que como que con cierta frecuencia les pasa lo mismo. Han vivido esa circunstancia en alguna área de la vida. Con cierta frecuencia les pasa lo mismo. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Permitiéndote pasar por lo mismo para que aprendas algo. Cuando tú veas que estás pasando por la misma circunstancia una y otra vez, y no es una circunstancia muy agradable, dile: Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué me estás enseñando que no he aprendido? Y cuando tú logres entender qué es lo que Dios te está enseñando y lo aprendas, esa circunstancia repetitiva va a desaparecer de tu vida. Iglesia hermosa, Dios te enseña. Dios te enseña por donde quiere que vayas. Porque parte de lo que Él hace es ser maestro. Y maestro personalizado de cada uno en su diario vivir. Recuerda, Dios da, Dios hace. Recuerda, Dios da y Dios hace. Absolutamente nada de tu vida está sin el control de Dios. Cada minuto de mi vida, Él está dándonos y Él está haciendo a favor de nosotros. Colócate en pie y dale gracias en esta noche. Dile: gracias, Señor, porque tal vez no había entendido. Gracias, Señor, porque en esta noche me recuerdas que tú estás haciendo, que aun las circunstancias difíciles o fuertes por las que he pasado, por las que estoy pasando y tal vez por las que voy a pasar, hacen parte del proceso que tú tienes conmigo. Hacen parte de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás dando. Me has dado y de lo que me vas a dar. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú sigues haciendo. Gracias porque tú sigues dando. Gracias, Padre, porque tú me ayudas, Señor amado. Gracias, mi Rey, porque tú no me dejarás en vergüenza ni a mí ni a mi casa. Gracias, Santísimo Señor, porque tú, mi Rey amado, me tienes en alta estima, me amas, Señor amado. Por ello estás haciendo conmigo, con mi casa. Por eso me has dado y por eso me seguirás dando. Iglesia, ánimo. Dios está en control. Dios está en control y seguirá haciendo y dando a favor tuyo. Iglesia comprada a precio de sangre, levanta las manos hacia arriba y recibe en esta noche la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Y recibe lo que Dios haga contigo y lo que Dios te dé. Y aquí testificas de las maravillas que Dios hará.
Que Dios te bendiga, amada iglesia.